Muy buenas noches, bienvenidos otra vez al Bonsai al Día de FELAB. Hoy tenemos el agrado de tener a Armando Azusa y a Lorenzo Contreras, que nos van a platicar sobre un tema no tanto lo típico normal que vemos de bonsai, que queremos aprender un poco más, pero también queremos aprender todo lo que conlleva y lo que está unado junto con bonsai. Tanto de las mesas, las macetas, y un tema muy particular y muy especial que tiene su propia rama artística es la parte de Suisekis. La apreciación de las rocas, el entender no solo las formas, sino la historia, es un tema muy apasionante y esperemos que nos cuente ahorita mucho más Lorenzo y Armando. Entonces, sobre todo la parte histórica y la parte de qué realmente es un Suiseki, etcétera. Entonces, sin más. Ok, igualmente voy a presentar. Y bueno, antes que nada, la verdad es que me encantó este concepto de vaciar la mente que nos comenta Armando. Es algo realmente profundo, algo que justamente denota toda esa parte filosófica que hay detrás de nuestras actividades que realizamos en cuanto a la realización de bonsai y en cuanto a la práctica de Suiseki. Por aquí, yo definí que la práctica de Suiseki la podemos diferenciar, por decirlo de alguna manera. Bueno, entendiendo que como Suiseki, pues una roca tal cual, una roca normalmente de tamaño pequeño, se considera que el concepto de Suiseki dice que es una roca que puede caber en la palma de una mano, como la parte más pequeña, o una roca tan grande que pueda ser cargada y trasladada por una persona. Ese es el parámetro para considerarlo como Suiseki. Fuera de este parámetro más grande, por ejemplo, podría ser ya una roca de jardín, y así, ¿no? Hay algunas otras clasificaciones. Entendiendo que por Suiseki, pues vamos a conocer una roca que evoca o que semeja un pequeño paisaje en miniatura, una pequeña montaña, como puede ser una cascada, en fin, también puede ser una forma, como mencionaba Armando, la figura de un Buda o una persona meditando. En fin, hay varias clasificaciones para esta parte del Suiseki. También es muy profundo esta parte, este tema de la clasificación, etcétera. Pero bueno, vamos hoy a centrarnos un poquito un tema que le hemos llamado la búsqueda del Suiseki, dónde encontrar, cómo buscar el Suiseki y realmente qué tipo de Suiseki podemos encontrar de acuerdo a ciertas características. Por aquí primero presento en esta lámina que una persona que quiera practicar Suiseki lo puede hacer desde varias aristas, ¿no? Una de ellas puede ser la persona que se dedica a coleccionarlos, que se dedica a tenerlos. Comentaba yo que, bueno, aparte de ser coleccionista y en general todos los que practicamos el Suiseki, tenemos que entender que la apreciación de la roca, como nos explicaba Armando, nos lleva a esa parte de la evocación, que es un concepto interesante que lo capto en la parte de vaciar la mente justamente, ¿sí? Pero también podemos ser cazadores de Suisekis, es decir, las personas que salimos a la montaña o que salen a la montaña a buscar rocas. Hay personas en algunos países que solamente se dedican a esta parte del Suiseki.
Y bueno, inclusive algunos llegan a invertir una gran parte de su vida en este tipo de trabajo. Por otro lado, hay personas que se dedican únicamente y exclusivamente a la talla de las daisas, que son las bases en las que exponemos o exhibimos los suisekis. De tal manera que en algunos países, por ejemplo, hay personas reconocidas como verdaderos maestros talladores de daisas y bueno, buena parte de su tiempo se dedican a la talla de las mismas, ¿no? A encargo inclusive de algunas piezas que les llegan a llevar. También finalmente hay personas que se han dedicado toda su vida, que alcanzan un nivel de conocimiento sobre el tema que los puede llevar a ser curadores o juzgadores en algunos eventos. Obviamente para ello pues deben de conocer ampliamente el tema, deben de tener la experiencia, a veces en uno o en otra parte del suiseki. Pero bueno, este es un primer preámbulo para definir cómo de alguna manera definimos el suiseki. Paso a la siguiente lámina. El tema de hoy que quisiera desarrollar un poquito más profundamente es la búsqueda del suiseki. Por ahí las personas me han preguntado, ¿dónde busco suiseki? ¿Cualquier piedra puede ser un suiseki? Y bueno, la respuesta es un poquito complicada. Por ahí alguna persona dice que todo suiseki es una piedra, pero no todas las piedras son suisekis. Por ahí lo he escuchado con algunas personas y es cierto, todos los suisekis son una roca, pero no todas las rocas llegan a tener las características para ser considerado un suiseki. Por supuesto que hay algunos parámetros que establece cada región o cada país. Aquí yo quiero considerar algo importante. Así como el maestro Armando nos hablaba sobre la filosofía y sus orígenes, su historia a través del tiempo y los lugares, aquí también yo quiero hacer resaltar algo importante. La geología, es decir, el tipo de rocas de cada región puede variar muy ampliamente, de tal manera que las rocas que encontremos en algún lugar pueden ser muy diferentes a otras. Hace un momento se mencionó que Japón es un archipiélago, una serie de islas, ¿sí? Y estas islas en particular están formadas prácticamente por rocas volcánicas que desde la parte de la geología las definimos como rocas de tipo básico o de tipo intermedio, por decirlo. Las rocas, por su química, las vamos a clasificar como rocas ácidas, que normalmente van a ser de colores claros y digamos que son ligeras, por decirlo de alguna manera. No decir bofas, aunque sí hay algunas rocas bofas como la piedra pómez, por ejemplo, el tesontle y todo esto que conocemos, que son rocas de este tipo ácido. Las hay intermedias, llamadas comúnmente como andesitas, y aquí tenemos esta característica muy importante que va a interesar a nuestra gente de Latinoamérica. La palabra de andesita deriva justamente de la cadena montañosa de los Andes, por allá en Sudamérica. Entonces, esta roca es característica o es muy típica de esa región, lo que implica obviamente que van a ser colores más claros, a diferencia de los que pudiéramos encontrar en Japón. En Japón tenemos rocas más básicas, que son normalmente rocas de tipo basáltico. Son rocas volcánicas, oscuras y bastante duras. Justamente estas características de las rocas de Japón son las que imprimen, digamos que cierta normatividad o valor para el suiseki de estilo japonés, ¿sí? Ellos dicen o ellos plantean dentro de estos requisitos que un suiseki principalmente debería de ser una roca oscura, dura, y debido al tipo de roca y a la erosión que tienen, normalmente los paisajes del suiseki japonés son de tipo apaisado, ¿sí? Voy a mostrar una roca de tipo japonés para darnos una idea de cómo es este tipo de roca. ¿Qué es un estilo típico del suiseki japonés? Es una roca oscura,
horizontal o apaisada, como se le conozca, y bastante dura. De hecho, es una roca de origen basáltico. Curiosamente, esta roca me encanta porque no solamente es de color oscuro, negra, sino que también tiene una textura muy fina, no sé si se alcanza a apreciar ahí, tiene una textura de cuando la roca volcánica hizo erupción, llevaba consigo una serie de burbujas de gases que al escapar después fueron rellenadas por mineral. Entonces esto le dio una textura muy interesante a esta roca. Pero en términos generales, esta forma de lo que podría ser un suiseki de estilo japonés. En ese sentido, y regreso nuevamente a la presentación, bien, en ese sentido, luego entonces, las características geológicas de cada región, de cada zona, van a determinar el tipo o estilo de suiseki que vayamos a encontrar. Y por eso nos vamos en esta parte de la búsqueda, porque de repente yo quisiera encontrar suiseki de estilo japonés en mi región, pero lamentablemente la geología del lugar no se va a prestar para que encuentre ese estilo de suiseki, ¿sí? Ahorita vamos a ver algunos más abajo en la presentación sobre esto que les digo. Un ejemplo más, por ejemplo, es el caso de Europa. Europa, igual que una buena parte de México, hablando en tiempo geológico, estuvo sumergida debajo del mar y se formaron lo que llamamos rocas sedimentarias. Estas rocas después, por la parte de la tectónica de placas, se levantaron, formaron montañas, y el tipo de suiseki es muy característico, muy típico de estas rocas sedimentarias. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, una roca justamente bastante interesante. Es un suiseki llamado Palombino o de Palombino, ya que es una región allá en Italia. Y bueno, vean la forma en cómo se ha desarrollado este suiseki. Si se dan cuenta, no tiene ningún parecido con el suiseki de estilo japonés. Y esto tiene que ver mucho con la parte de lo que yo les explicaba sobre el tipo de la geología y obviamente el tipo de erosión. Esta roca normalmente la encuentran en las montañas, es una roca caliza, la cual por sus componentes químicos, en este caso principalmente carbonatos de calcio, tienden a reaccionar con la humedad o con el agua, por decirlo de alguna manera, y no necesariamente un agua corriente como de río, sino basta simple humedad a través de lluvia o en el terreno para que el agua vaya ejerciendo una descomposición en la roca y le vaya dando la forma, en este caso como este bello paisaje, ¿sí? Las rocas de Italia, denominadas palombinas, son una región que ha dado una serie de suisekis muy interesantes. Y bueno, al igual que algunas rocas en Japón, tienen como que una denominación de origen, por decirlo de esa manera. Este es otro paisaje justamente de allá de Europa, donde yo les decía, si se dan cuenta, de repente cuando nos han hablado sobre dónde buscar los suisekis, normalmente a veces nos referenciamos a las corrientes de los ríos o las orillas de los lagos o las orillas de la costa marina, pero vean ustedes que a veces en plena montaña vamos a encontrar suisekis tan maravillosos como el que acabamos de ver anteriormente. Aquí esta persona se llama Rafael Monge, es un gran coleccionista de España y es uno de los mejores talladores de daisa que yo he conocido. Y bueno, por ahí él anda buscando ahí en las montañas de España. Aquí tenemos un ejemplo de un suiseki de estilo chino. Veamos aquí algunas características. Este tipo de suisekis tienen más una forma de tipo vertical más que horizontal, como el que mostraba hace un ratito, ¿sí? Las formas son bastante, no sé, abigarradas, bastante barro, por decirlo así. Son formas realmente extraordinarias que de igual manera se han formado no en un río, puesto que tiende a redondear a las rocas.
Estas se han formado por la disolución de los carbonatos de calcio. En este caso, nuevamente es una roca sedimentaria, una roca carbonatada, que el agua ha ido disolviendo poco a poco y le ha dado esta forma. Por ahí, como un dato, vean el precio que puede llegar a tener una roca de esta región del Lyngby. Por ahí hace un rato nos platicaba Enrique que él ha llegado a ver en algunas partes de China rocas que tienen valores de hasta $1 millón, ¿no? Imagínense el costo de este tipo de rocas. Ahora, este tipo de rocas, regresando a la parte de la búsqueda, ¿dónde las podemos encontrar o dónde deberíamos de buscar? ¿Sí? Aquí vemos que justamente no siempre va a ser en un río. Aquí vemos algunas rocas asomándose sobre la superficie del terreno y nuevamente son rocas de tipo sedimentario que han sido erosionadas a través de la humedad de la tierra, del terreno, del subsuelo. Y bueno, las formas que van tomando realmente son impresionantes. Vean esta otra imagen y yo quiero decirles que hay algunas regiones, en este caso puse algún ejemplo de México, donde claramente podemos ver que hay potencial para encontrar rocas similares a las de China o a las de Japón, ¿sí? Por eso la importancia de saber dónde deberemos de buscar las rocas. Esta imagen es de una localidad aquí cercana a Querétaro y voy a mostrarles otra de igual manera. Vean, esto pues pareciera que estamos en China, pero no, es un poblado aquí en México donde hay un potencial tremendo para encontrar este tipo de rocas. Aquí, por supuesto, nuestra cultura es muy diferente, ¿no? En este caso, este poblado ha tratado de construir el lugar más como un parque natural, por decirlo así como los norteamericanos conservan el cañón el Gran Cañón, por ejemplo, donde obviamente tú lo puedes visitar, pero no puedes tomar absolutamente nada de ahí, no puedes llegar a alterar el cañón, puesto que eso va en contra de conservar justamente como algo natural. Decía Armando muy acertadamente, ¿no? Tenemos que aprender a apreciar la naturaleza y a entenderla y a entrar dentro de ella. Este sitio es un lugar aquí en México muy parecido a lo que existe en Lyngby allá en China. Entonces, bueno, como dato agregaré nada más que está aquí en el estado de Querétaro. Y bueno, en el caso de las rocas de tipo europeo, por ejemplo, ponemos esta imagen de un lugar por aquí en la Sierra Norte de Puebla. Nuevamente me refiero un poquito a México, que es la parte donde pues hemos tenido la oportunidad de explorar y de ir conociendo justamente los tipos de suiseki. En nuestro lugar pues hemos descubierto lugares donde hay rocas de estilo europeo. Voy a quitar nuevamente la presentación y voy a mostrar aquí una roca, por ejemplo. No está tallada la daisa, ¿sí? Pero pueden ver justamente que en este tipo de roca, por ejemplo, se empieza a formar ya un paisaje con montañas y muy parecido a lo que vimos con la parte de las Palombino. Sin embargo, bueno, pues es una roca aquí de nuestro país, y nuevamente hago referencia que es una roca derivada de una roca llamada caliza, es decir, formada por carbonatos. Y bueno, vean la parte muy hermosa. Aún no tallamos la daisa, es un poquito especial ya que es muy delgada, y la daisa, y bueno, no es totalmente plana, vemos un poquito cómoda. Entonces la daisa va a representar un reto interesante para que se vea estéticamente en la armonía con la roca. Pero bueno, nuevamente insisto, este es un tipo es un ejemplo. Voy a aprovechar para mostrar esta otra que es de unos amigos míos.
de Eunice y Enrique, y Alfredo, perdón. Y podemos ver aquí justamente esta roca que más bien parecía como que de estilo chino, por la forma justamente en que se ha ido erosionando. Y justamente este tipo de roca, ahí parecería que estamos viendo como un dragón, no sé si tienen la misma impresión que yo. Bueno, este tipo de rocas se dan justamente no en los ríos, ni en los lagos o las orillas. Este tipo de rocas se encuentran en este caso en la Sierra Norte de Puebla, donde hay mucha humedad y abundan las rocas sedimentarias de composición carbonatada. En este caso una caliza, una roca muy bella. Y bueno, a lo mejor la parte que a lo mejor nos criticaría Enrique es que si es una roca de estilo chino, tal vez tendríamos que tallar una daisa más al estilo chino. Ahí les voy a decir, pudiera ser que sea así. Sin embargo, las daisas de estilo chino, créanme, son otra cosa, son una obra maestra ahí también. Voy a regresar a la presentación. Y bueno, aquí vemos justamente la forma de identificar las rocas sedimentarias es porque normalmente las vamos a encontrar en estratos, ahí pueden ver que las capas están inclinadas. Sin embargo, podemos rápidamente hacer una pequeña historia de lo que sucedió o de lo que estamos viendo ahí en esta fotografía. Resulta que la parte del centro, la mayor parte de nuestro país, en este caso nuevamente México, estuvo sumergida o estuvo debajo del mar, donde se fueron depositando toneladas y toneladas de material, entre carbonatos de calcio, pero también algunos otros tipos de rocas, de materiales. Eso lo podemos interpretar en función de las capas o estratos que se fueron depositando. A veces había intercalación con otro tipo de rocas como los pedernales, dependiendo le llamamos la facies en la que se depositaron, ¿sí? Si eran cercanos a la costa iban a ser puros carbonatos, pero si estaban un poquito más alejados de la costa, es decir, en mar profundo, iba a haber formación de silicatos, como el pedernal, o de material terrígeno. Entonces, varían el tipo de rocas, pero bueno, al final del día, todas formaban capas de este tipo. ¿Por qué están inclinadas? Bueno, pues justamente hubo un tiempo en que esa parte de nuestro país emergió para formar justamente nuestro país. Por ahí nosotros a este tipo de eventos geológicos les llamamos orogenias. En este caso, la orogenia Laramide fue la que dio origen justamente a la Sierra Madre Oriental y a la emersión de una gran parte de nuestro país. De tal manera que las placas al empujar volcaron, doblaron las capas y dieron origen a una gran parte de nuestro territorio, el cual obviamente después de un tiempo de formadas estas montañas empezaron a erosionarse, empezaron a formarse ríos, arroyos, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? A ir sobre esos ríos, arroyos, a buscar rocas con ciertas formas especiales. En este caso, si ustedes ven, hay una como cuevita aquí en esta parte, refiriéndonos a dónde buscar justamente. Nosotros vamos a ver sobre esta zona, no vamos a encontrar más que rocas en forma de estratos, pero en estas pequeñas cuevas se han formado justamente porque a través de ellas ha habido disolución, es decir, ha habido corrientes de agua que han ido erosionando y diluyendo el carbonato de calcio, dando como consecuencia de que ahí pudiéramos encontrar, perdón, aquí ya me salté, de que ahí pudiéramos encontrar justamente algunas rocas muy particulares, la ganadora, muy particulares. Esta zona en particular está en la Sierra Norte de Puebla, y yo puedo considerar que es una de las zonas más interesantes para mí en cuanto a las rocas de tipo sedimentario. Voy a mostrar una aquí y muestro esta roca. Como pueden ver ahí, se alcanzan a apreciar de cómo se fue formando la roca
poco a poco debajo del mar. Pero la parte más interesante del tipo de roca, que además es dura y pesada, es el color oscuro, ¿sí? Inclusive, digo, yo desde el punto de vista de la geología, considero que tiene un color más apreciable o más adecuado a lo que es el Suiseki como tal, que las mismas Palombino de Italia, ¿sí? Y este tipo de roca podrían ser justamente un tipo de roca de denominación, en este caso de aquí de nuestro país. Se ubican ahí en la Sierra Norte de Puebla. Tenemos varios especímenes de esta zona y la verdad es que igualmente con formaciones muy interesantes. En este caso, bueno, pues esta roca lo que nos representa es un refugio. Un refugio lo podemos imaginar como una saliente donde apegándonos un poquito a lo que serían las descripciones y tradiciones japonesas, la persona que andaba en la montaña, en el carro, de repente buscaba un lugar donde resguardarse de las tormentas, de la lluvia, etc. Entonces, así es como justamente apreciamos este tipo de roca llamada refugio. Y bueno, vuelvo a repetir, hay lugares que podrían ser justamente considerados como de un tipo de denominación de los Suiseki. Este lugar se encuentra en la Sierra Norte de Puebla, aquí en México. Pero, vaya, no todo es la sierra, no todo es en los ríos y en los lagos. Resulta que en algunas zonas desérticas, y podemos ver aquí algunos ejemplos, esta salida la acabamos de realizar apenas este pasado fin de semana. Igualmente fuimos con algunos amigos, pero ahí aparece mi esposa. Y en este caso es una zona completamente desértica, donde prácticamente no hay, si ustedes observan el matorral, son espinas, son arbustos con espinas, cactus, etc. Aquí hay muy poca cantidad de agua y sin embargo las formas de los suisekis en esta zona llegan a formarse, tal vez con un poquito más de tiempo, pero llegan a formar o a tener formaciones realmente extraordinarias. Voy a mostrar una pieza que justamente acabamos de traer este pasado fin de semana. Y esta fue encontrada justamente allí en esa zona. Podemos observar que la erosión es diferente. Aquí podemos ver una especie de cañones, una especie de montañas, de una forma diferente, no con formas, digamos, de picos, ni suaves, ya que el tipo de roca, en este caso toda esta parte de aquí, es pedernal. Y una de las características del pedernal es que al erosionarse el pedernal no se va, digamos, haciendo redondo, sino que se va despedazando en pequeños trozos. Normalmente, de acuerdo a la composición química, forman vetas o forman bloques, se desgranan en forma de pequeños bloques que van siendo de diferentes tamaños y van dándole esta conformación. Realmente algo a lo mejor diferente a los paisajes que comúnmente vemos en otro lugar, pero que igualmente representan un paisaje interesante. Esta la acabamos de recolectar este fin de semana y bueno, es parte de lo que estaremos trabajando en breve para seguir avanzando con nuestra colección. Aquí vemos algún ejemplo de lo que encontramos este fin de semana. Algunas piezas son de tamaño bastante considerable, que a veces es difícil poder cargar con ellas, ¿no? Es complicado, pero bueno, en la medida de lo posible recogemos algunas de ellas. Y un lugar tradicional para recolectar suisekis efectivamente siguen siendo los márgenes de los ríos, donde tenemos justamente depósitos, digamos, por las avenidas de los ríos. Normalmente, para los que somos buscadores de suiseki, recientemente, ahora que fuimos este fin de semana, pasamos primero a un río para saber qué nos había dejado la temporada de lluvias. Y nos encontramos con una sorpresa, que hay una gran cantidad de material para buscar.
ya que cada vez que termina la temporada de lluvias hay un gran acarreo de material. Desafortunadamente no pudimos cruzar el río y tendremos que ir de nuevo en un tiempecillo, por ahí tal vez en un mes o algo por el estilo. Aquí muy importante, por ejemplo, este tipo de rocas, ya una vez que han sido tratadas por la corriente, que han sido arrastradas, vamos a encontrar rocas con superficies un poco más suaves, más redondeadas, a diferencia de lo que mostramos anteriormente, ¿sí? Vean cómo diferentes tipos de suiseki, dependiendo de la erosión, dependiendo del tipo de roca y por supuesto dependiendo del lugar donde los vamos a buscar, ¿sí? Al principio mostraba una roca muy de estilo japonés, donde encontramos sus formas suaves, redondeadas, y bueno, pues normalmente este tipo de lugares son aptos para encontrar este tipo de suiseki. Voy a pasar la lámina. Y bueno, pues sí, también necesitamos de repente en qué movernos para poder trasladar algunas piezas que a veces son de tamaños más o menos considerables. Esta roca que ven aquí es también de origen sedimentario y esta se dio más por la disolución del agua. Obviamente es una roca como la que mostré hace un momento, de la misma zona de la Sierra Norte de Puebla. Colores muy oscuros. De hecho, esta roca en particular fue observada por una experta en suiseki italiana, Chiara Padrini, y en algún evento que hubo aquí en México, de hecho el único evento que ha habido en cuestión de juzgamiento, le otorgó el mejor de exposición. Digo, no hay mucho que presumir, puesto que no ha habido tampoco muchos exponentes en cuestión de mostrar sus suisekis, ¿no? La idea es justamente que seamos cada día un poquito más. Aquí vemos que esta roca forma un refugio por un lado y del otro lado aquí forma un pequeño refugio y del otro lado es como un valle con algunas salientes, etcétera. Es una roca con carbonato de calcio, pero con un alto contenido de carbón, por eso el color oscuro, y con algunos lentes de pedernal. El carbón y los pedernales son indicios de que esta roca se formó en zonas muy profundas del mar, ¿sí? A diferencia de las rocas sedimentarias de color claro. Aquí vemos una roca encontrada en el río y es más del estilo japonés. Vemos sus formas suaves, representa lo que se considera una doha, es decir, un paisaje con una planicie y una montaña al fondo, ¿sí? Podemos observar que claramente, bueno, es una forma paisada y sus formas son redondeadas. Este tipo de cosas las vamos a encontrar más en el río. Pero en el río, ¿dónde deberemos de buscar? Aquí tenemos un corte de lo que podría ser la montaña y de lo que podrían ser las zonas, digamos, más importantes del recorrido del río. A partir de la montaña vamos a encontrar muchos arroyos que van a ser los afluentes de un río principal, ¿sí? Normalmente en la parte de la montaña los arroyos llevan mucha fuerza y las rocas, se puede decir, junto con los ríos, son rocas jóvenes. Ahí no es un buen lugar para buscar, ya que vamos a encontrar las rocas muy fracturadas. Una de las características del suiseki es que la roca no debe de estar fracturada, debe de estar tallada o, digamos, erosionada por el río. Pero en esta parte de la parte superior de la montaña vamos a encontrar rocas muy con ángulos, con picos no deseados dentro del suiseki más de estilo japonés. Hay una parte intermedia que le llamamos transferencia, que si ustedes se dan cuenta, el río viene normalmente, lo vamos a identificar porque va a ser, digamos, a pie de montaña, no arriba, sino ya una vez terminada la montaña, vamos a encontrar que el río empieza a hacer este tipo de sinuosidades y va a formar lo que llamamos meandros, es decir, va a formar zonas en donde el río, al dar la vuelta,
va a ir depositando material. Estos son los lugares excelentes para buscar suiseki, más de estilo japonés, más en el río, porque ya vienen trabajados, ya sus partes están redondeadas. Si nos vamos un poco más hacia adelante, ya en la desembocadura casi del río, tampoco es la zona más adecuada, porque vamos a encontrar básicamente rocas convertidas en esferas o redondeadas. Rocas como las que nos venden para decorar los jardines, ya muy, muy redondeadas, que tampoco son deseables. Entonces, las formas más adecuadas donde podemos encontrar suiseki es en la zona de transición o la zona intermedia. En el caso del río, le llamamos que en la parte de la montaña es un río joven o un río inmaduro, aquí, perdón, un río joven. Aquí en la parte de la transición un río maduro, y en la parte del desemboque va a ser un río ya viejo, ¿no? Donde va a formar el delta y donde el río ya está muy trabajada la roca para encontrar un buen espécimen de suiseki. Esta parte, hablaba yo por allí a la hora de hacer un poquito de publicidad, muy importante que pudiéramos considerar que hoy en día tenemos herramientas como Google Maps, que nos puede ayudar para tratar de identificar justamente un río y en qué parte del río yo puedo justamente ubicar esta zona de transición, es decir, ubicarme por abajo de la montaña, no a donde termina el río, pero sí en la zona intermedia para buscar el suiseki más adecuado. Entonces, hoy en día ya hay herramientas, insisto, como Google Maps, que nos ayudan justamente a ubicar esta zona. La otra parte muy interesante es la de la geología, como ya lo hemos estado platicando a lo largo de esta pequeña plática. En este caso estoy poniendo un mapa geológico de una parte de nuestro país, de México, y esto nos ayuda a centrar nuestra investigación para ser más metódicos y saber hacia dónde dirigirnos. Se los explico brevemente. Aquí en la parte inferior habla de unidades sedimentarias, es decir, rocas de tipo sedimentarias. Esto quiere decir que donde veamos estos colores, podríamos encontrar rocas así como de estilo europeo, o como las que les mostré ahorita, las de color oscuro. Después vienen las unidades ígneas. Estas unidades ígneas van a darnos la oportunidad de saber dónde vamos a encontrar rocas más de estilo japonés, que justamente, ya lo explicamos al principio, las islas de Japón son de origen ígneo, de origen volcánico. Y finalmente las rocas metamórficas, ¿no? En este caso, por ahí yo he visto mucha roca Taiwán y algunas partes de Asia que tienen que han encontrado rocas de tipo metamórfico para suiseki muy buenas. Entonces, ya analizando un poquito aquí el mapa, observamos que estos colores entre verdes, amarillos, van a ser rocas sedimentarias. Y aquí les hablaba hace un ratito de la Sierra Norte de Puebla, que es más o menos por aquí por donde estoy señalando. Justamente en esta zona, y esta de color café, se encuentra lo que es la Sierra Madre Oriental, que son rocas sedimentarias. Luego entonces vamos a encontrar rocas que han sido diluidas por el agua con formas realmente muy bellas, como posiblemente las chinas. Pero en esta zona, aquí vemos que está la Ciudad de México. Somos afortunados puesto que vivimos en una zona bastante rica en diferentes tipos de rocas o de geología. Justamente aquí en la parte del centro de México podemos observar este color café que en geología le llamamos el eje transversal mexicano. Estas rocas que están aquí son muy similares a lo que hay en Japón, hablando geológicamente, ¿sí? Es decir, en esta zona del país es donde podríamos encontrar una gran similitud con el suiseki de estilo japonés, en esta parte del centro de México. Y estamos hablando de los que estamos por aquí cerca del centro, estamos hablando de lugares muy cerca como la parte de Pachuca, un poquito más allá, un poquito más adelante. Hay un poblado ahí que se llama Totonilco, donde hay una zona muy interesante de este tipo de suiseki. Inclusive por ahí, por ejemplo, en nuestras exploraciones, hemos visto una zona de rocas que su erosión es de tipo esferoidal. Esto lo menciono porque ese tipo de erosión
da como resultado los famosos kuramas que se usan como maceta para el bonsai, que son una especie de laja en forma esférica. Bueno, pues ahí en esa zona hay mucho potencial para este tipo de rocas. Pero bueno, no todo es, por supuesto, que vuelvo a insistir, ¿no? México es muy afortunado por tener una geografía muy amplia y diversa en una zona tan reducida. Sin embargo, por ejemplo, para la parte de la península de Yucatán, pues ya no existe una diversidad tan amplia. Ahí recordaremos que hablábamos hace un momento que en algún tiempo tiempo geológico, toda esta parte del país donde hay rocas sedimentarias estaba debajo del mar. Y entonces la península de Yucatán es una plataforma formada por rocas de tipo calizo. Por eso justamente es que se dan ahí en esa zona los cenotes y algún tipo de roca con erosión a la que llamamos kárstico. Es decir, sí vamos a encontrar algunas rocas por ahí, pero bueno, habría que meterse entre las cavernas y lugares así. Hacia la parte más al sur, ya en la parte de lo que es Guatemala y por acá Honduras, etcétera, vemos un fenómeno geológico, y lo menciono porque bueno, por ahí hay gente de esa parte. Vemos aquí un fenómeno geológico que le llamamos falla de Polochic-Motagua. Esta es una falla muy parecida a la falla de San Andrés, que está haciendo que se desplace un continente con respecto al otro. ¿Por qué es interesante para el Suiseki y para la geología en general esta zona? Bueno, pues resulta que todos acá en nuestra cultura prehispánica hemos escuchado del famoso, un mineral que se usó mucho en los entierros, en el tallado de figuras, etcétera, que se llama jade. El jade es originario justamente de esta zona y producido justamente geológicamente solamente en esta parte del mundo. Hay otro mineral llamado jadeíta que existe en algunas partes como Canadá, como China, de hecho es muy apreciado por allá, pero el jade tal cual solamente se ha dado como consecuencia de este evento geológico llamado falla de Polochic-Motagua. Entonces, la mayor parte del jade que se utilizó en Mesoamérica para la parte de los tallados proviene de esta zona justamente, ¿sí? ¿Por qué nada más aquí? Bueno, pues porque las condiciones geológicas, geoquímicas y obviamente tectónicas dieron lugar a este tipo de roca, y obviamente es única en el mundo. Esto quiere decir que en esta zona podemos llegar a encontrar algunos ríos que arrastren este tipo de material. Entonces, imagínense tener un Suiseki de jade, sería muy interesante, ¿no? Como podrán ver, hay una gran diversidad. Por aquí muestro un mapa más general de lo que es América y pues particularmente quiero centrarme porque estamos dirigidos a la parte de Latinoamérica en este momento. Decir que para la parte de Sudamérica, pues no hay muy buenas noticias en cuanto a digamos que el tipo de rocas y la geología que pudiera darnos algún tipo de buen Suiseki. Y lo voy a explicar. Voy a pasar a la siguiente lámina, que es una lámina donde se puede apreciar lo que es en geología le llamamos tectónica de placas. Resulta que la corteza terrestre, digamos que está fracturada como si fuera un cascarón de huevo, y que algunas placas chocan contra otras, mientras que en otras partes se están separando. En este caso, vemos, por ejemplo, que aquí en la parte de lo que es América, Europa y África, hay una gran falla, un ridge, le llamamos, ¿sí? Que es una zona de acreción, le llamamos, es decir, en toda esta zona de aquí, toda esta zona fallada, está surgiendo material desde el manto terrestre en forma de lava, en forma de roca volcánica. Y como va surgiendo en esta parte, hace varios millones de años, estos continentes estaban separados. A raíz de esta fractura, de esta fisura y de la salida de material, empezó a separar los continentes.
¿Por qué menciono esto? Bueno, pues resulta que toda la parte de Sudamérica es considerada, le llamamos un platón o una placa. Es decir, que no ha estado sumergida debajo del mar, ni tampoco ha tenido muchos eventos interesantes, ¿sí? De tal manera que rocas que vamos a encontrar acá, sin embargo, son muy antiguas. Son prácticamente desde que se formó la corteza terrestre. Entonces, sí vamos a encontrar algún tipo de rocas más de tipo ígneo y metamórfico, le llamamos, pero muy diferente a lo que hemos mencionado y que hemos mostrado anteriormente. Voy a regresar a la siguiente lámina. Y bueno, aquí voy a enfatizar justamente que en toda esta parte de América no hay una gran diversidad de rocas. Si a eso le agregamos que toda esta zona del río Amazonas, pues es una zona de vegetación muy abundante, lo que no nos, y con ríos muy caudalosos. De hecho, el Amazonas desemboca con un caudal muy fuerte y difícilmente vamos a encontrar esa zona intermedia de la que hablábamos hace un momento. Entonces, es difícil poder encontrar aquí una buena zona para encontrar Swiss X. En la parte sur, ya por allá en la Pampa Argentina y todo eso, pues lamentablemente también, como ya es muy vieja esta zona, toda la erosión de los Andes ha ido cubriendo esta zona con material muy pequeño, lo que nos hace imposible poder encontrar un buen Swiss X. Aquí las zonas más adecuadas es identificar que en esta zona tenemos una cadena montañosa llamada los Andes, ¿sí? Y justo por aquí, cercano, es donde podríamos encontrar algunos lugares, algunos arroyos con algunos buenos Swiss X. Esa es parte de la idea de la plática, poder identificar mediante nuevas herramientas cuáles son los lugares más adecuados. No sé si hasta aquí vamos bien, tengamos alguna pregunta, algún comentario. Voy a avanzar. Nuevamente aquí ponemos en términos generales, si se dan cuenta, desde acá, desde Lorenzo, te preguntan que en el sur de Centroamérica, ¿qué variedades hay de rocas? En el sur de Sudamérica. Sí. Ok. Bueno, pues mira, justamente aquí este mapa nos ayuda un poquito con esta parte. Iba yo a hablar que justamente toda esta parte desde la punta más inferior, más austral de América, hasta la parte más al norte de Alaska, hay un evento geológico que le llamamos orogenia de los Andes. Todo lo que son las montañas rocallosas y toda la parte del lado occidental de América se formó más o menos en esa época y son rocas de tipo volcánico, pero no son tan oscuras, son un poco más claras, son un poquito menos deseadas, digamos, dentro de lo que es el Swiss X. Entonces, en toda esta parte del sur de América y pegado a los Andes, vamos a poder encontrar rocas de tipo, digamos, andesítico o intermedias. Son rocas que son buenas. De hecho, por ahí hay un amigo en Argentina, Erwin, que normalmente él patrulla por allá la Pampa Argentina y ha encontrado buenos especímenes de Swiss X. Los hay, por supuesto, ¿no? Hay que buscarle en función de cómo lo planteaba, pero no van a ser para nada parecido a lo que tienen los japoneses. Eso sí, debemos de tenerlo claro. ¿Centroamérica, Lorenzo? Centroamérica, bueno, Centroamérica sí tiene, obviamente, una gran variedad también. Igualmente tenemos un evento volcánico aquí en esta parte, pero al igual que México estuvo sumergido en el mar, y también tenemos algunas pequeñas zonas, no tan amplias como en México, pero tenemos algunas zonas de rocas sedimentarias, de rocas calizas. Vamos a encontrar mayor variedad ahí en Centroamérica. Vuelvo ahí al tema de dónde buscarlas: en los ríos, en la parte intermedia, o en las montañas, obviamente, obviamente identificando en un mapa geológico las rocas de tipo sedimentario. Es importante, fíjense que en alguna ocasión yo escuché que uno de los paradigmas de los japoneses decían que los suiseki son tan buenos o la calidad de un suiseki es escasa, y hablaban de que una persona en toda su vida podía encontrar solamente un suiseki a lo largo de digamos, de su estadía en la Tierra, en la vida.
Yo lo interpreto de otra manera porque, bueno, a lo mejor sí ellos estaban limitados a hoy en día tenemos muchísimas herramientas. Ellos de repente hace varios años, hace varios miles de años, inclusive cientos de años, perdón, ellos no tenían la misma movilidad que tenemos hoy en día. Ellos tampoco tenían herramientas como las que estamos mencionando en este momento. Entonces, eso limitaba a que su exploración fuera más física y directamente pues no sé, salir sin un método, salir y ir a buscar. Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos ayudan a ser más concisos. Pero bueno, independientemente de todo, y vuelvo a reiterar, lamentablemente en la parte del sur de nuestro continente no hay así como que muchas posibilidades. Sí los hay, sí, pero hay que ir buscando poco a poco. Paso a la siguiente, no sé si tengan alguna duda. Bueno, con esta terminamos. Esta es una roca sedimentaria, la muestro porque, bueno, de alguna manera nos habla de que la calidad de las rocas que podemos tener acá en América también puede ya tener cierta relevancia. El año pasado concursamos en línea con gente de Filipinas, hubo alrededor de 800, 900 rocas en concurso y afortunadamente logramos dos terceros lugares y un segundo lugar con algunas piezas que enviamos por imagen. Hubo jueces, como ustedes pueden ver ahí en el reconocimiento, pues de varias partes del mundo, de Vietnam, de Australia, de Indonesia, y de alguna manera lo menciono no para presumir, ni mucho menos, sino para alentarnos aquí en el continente a pensar que podemos tener rocas de calidad también para poder avanzar en este tema de Chuiseki. Esa es la idea. Y bueno, pues básicamente con esta imagen termino la plática. No sé si tengan algún comentario, si tengan alguna pregunta, con gusto podemos regresar a la parte del mapita para que se den una idea de todas las cosas. Nada más como un dato adicional, mencionar que bueno, en cada país hay un departamento de geología y normalmente se publican mapas geológicos y de otro tipo que nos pueden ayudar. También hay mapas hidrológicos que nos ayudan a identificar los ríos e identificar qué parte del río es la que nos puede ayudar para la búsqueda de suicidio. Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Lorenzo. Sí, como cualquier tema, entre uno más va conociendo, más aprecia la naturaleza y las cosas. Aquí te preguntan sobre las rocas de arena. ¿Qué opinas sobre ellas? Ok, bueno, pues las rocas de arena tienen una formación un poco diferente. Normalmente este tipo de rocas no se forman por la erosión ni por el desgaste. Sí, no todas, ¿no? Hay algunas que se forman en oquedades, que se rellenan con arena justamente, se consolidan después de un tiempo. Su forma es diferente, son muy atractivas, pero como decíamos, como comentábamos anteriormente en una plática previa a la presentación, desafortunadamente si la llevamos a un concurso, digámoslo a Japón, por ejemplo, son rocas que ni siquiera nos van a permitir exhibirlas, ¿no? Porque no clasificarían como Suiseki. Sin embargo, recordemos que al igual que el bonsai, se han generado nuevas corrientes y nuevas formas de apreciar la naturaleza. Aquí en América existe una corriente muy fuerte que se llama viewstone, la apreciación de las rocas, y ese tipo de rocas y muchas otras son digamos que de alguna manera siguen siendo objetos de apreciación, ¿no? Hay una cultura inclusive aquí un poquito arraigada en América y en muchas partes del mundo, ¿no? El mismo Japón se practica de repente el corte de las rocas, ¿no? En ocasiones encontramos una roca muy grande y tiene una pequeña sección muy interesante, entonces a veces lo que hacen es cortar la roca para tener en este caso, digamos, una roca de viewstone, no precisamente un suiseki.
ya que recuerden que Suiseki como características que no debe de tener manipulación en ese sentido, ¿no? Formarla, cortarla, tallarla, etcétera. Las Sí, areniscas, las sí, sí. arenarias, pues son interesantes, pero no entran totalmente en la clasificación de Sí. Suiseki. ¿Tienes algunas otras preguntas? Sí. Una, si se coloca algún producto para que mejore su presentación o que las pueda oscurecer como agua. Otra, sobre los fósiles, porque una pieza que tiene una que parece como un trozo de madera, sí se puede considerar para Suiseki. Este, y básicamente una anécdota, me acuerdo de una amiga americana que mencionaba que pues los bonsáis se pueden morir, pero las rocas no, pero se llevó una roca de estas de arena, le puso aceite y pues mató la roca. Nada más como una anécdota. Sí, exactamente. El, Entonces, el tema, el tema con las arenarias o las rocas areniscas es que dependiendo del tipo de rocas, porque hay algunas que están muy consolidadas, pero desafortunadamente esas rocas, por ser justamente tan, se desmoronan, por decirlo así, con agua, inclusive a veces, no son aptas para el suiseki, ¿no? Por ahí mencionaban los fósiles, pues no son considerados suiseki, sin embargo, si son objetos de apreciación, ¿sí? Los minerales inclusive también están excluidos dentro de suiseki. Sin embargo, bueno, pues ya es una forma diferente es una actividad diferente, ¿no? Y hay personas dedicadas a eso también. en relación al comentado Jade, los especímenes de minerales se pueden considerar para Suiseki. Eh, Normalmente no se consideran para suiseki, sin embargo, el jade voy a hablar un poquito en términos técnicos. Una roca es un conjunto de minerales, ¿sí? Eh, Pueden ser de diferentes, digamos, diferentes tipos de minerales. Uno de los más comunes es cuarzo, ¿no? En las rocas volcánicas, por ejemplo, predominan minerales como el cuarzo, plagioclasas, etcétera. Cuando una roca está formada de un solo mineral, sigue siendo una roca como tal, ¿sí? Pero ya se clasifica justamente como un mineral y puede caer justamente fuera del tema, ¿no? Es el caso del jade, que está formado de un solo mineral, pero en cristales pequeños, por decirlo así. En esta parte de los cristales voy a mencionar la parte justamente de los tamaños, ¿no? Todos conocen un cristal de cuarzo. Es un cristal único, de tamaño puede ser inclusive grande. Voy a mostrar uno ahorita. Un cuarzo normalmente tiene una forma hexagonal, puesto que su estructura atómica, de alguna manera, su estructura molecular forma un hexágono perfecto. Entonces, el aporte del dióxido de silicio llega a formar justamente el mineral perfecto. En este caso, es un solo cristal, ¿sí? Una roca también son cristales, pero en tamaño muy pequeñito, dependiendo del tipo de roca. Si es una roca volcánica, los minerales son tan pequeños que no los alcanzamos a ver a simple vista. Si es una roca que se formó un poco más a profundidad, como los granitos, por ejemplo, ustedes han visto que de repente en los bancos o en algunas oficinas ponen cubiertas de granito y ahí alcanzamos a ver los diferentes tipos de minerales que tiene. Entonces, dependiendo digamos, los diferentes tipos de minerales, se clasifican las rocas. Pero un mineral, cuando es único, no es considerado un suiseki. Ya entra digamos, en una clasificación diferente y en una actividad muy diferente también. Pero también te piden si puedes después compartir la bibliografía para que la pongamos ahí en el video y sobre los detalles sobre la asociación dedicada a Suiseki en México. Que supongo que te pueden contactar para poder incluirse en ella.
Una pregunta más es sobre las rocas como el tezontle, si se puede usar para sus X. Y una pregunta sobre con la explosión volcánica de las Islas Canarias, si existe la posibilidad de encontrar buenas piezas. En este punto, nada más quisiera dar también la parte de edad, que a veces la gente ve la parte de diseño, digamos, natural, pero no la parte histórica. Y la parte de Suiseki también la edad es muy, muy importante. Pero te dejo con el tema. Sí, claro, de hecho, desde el punto de vista del japonés, y parte de lo que es la estética de japonés, por ahí se habla de algunos conceptos como el famoso wabi sabi, que justamente habla sobre la parte de que una roca debe de tener la representación, digamos, de madurez o de desgaste. Justamente ahí entra el esquema de Suiseki, ¿sí? Lo identificamos a través de estas formas suaves que han ido tallando el río, ¿sí? Este desgaste de la roca representa justamente digámoslo, la experiencia o la vejez de la roca, ¿sí? Una roca que tuviera cortes demasiado rectos y frescos o recientes, tiene esa vejez de la que hablaba Enrique y no es considerado deseable. Entonces necesitamos justamente encontrar especímenes con sus formas suaves, sus formas redondeadas, porque ese es justamente el elemento que tenemos que aprender a apreciar como parte de lo que ha sufrido la roca y de lo que le ha dado la madurez justamente para llegar a ser un verdadero suicide. Entonces, no, por ahí hablaban sobre el tezoncle también. El tezoncle justamente es tan poroso que es un material tampoco nada deseable para lo que es un suiseki. Hemos encontrado de repente algunos tezoncles con formas interesantes, pero definitivamente no clasifican para ser suiseki. Entonces, la parte que comentabas, Enrique, muy interesante, ¿no? La roca debe de tener y debe de representar vejez. Así como vemos una montaña, la vemos desgastada, redondeada, porque la inclemencia del tiempo, la erosión, la ha sometido justamente durante años, miles de años, y eso justamente nos representa la vejez. Recuerden en lo que comentaba Armando al principio, ¿no? Tratamos de identificar justamente a través de una roca, identificarnos con la naturaleza, y la naturaleza es el elemento importante para, a partir de la observación de ella, buscar justamente este tipo de materia. No sé si tengan algún otro comentario. No, creo que es todo y pues fue excelente. Muchísimas gracias, Lorenzo.